En nuestro último tema estuvimos analizando acerca del chasco que sufrió la iglesia cuando Guillermo Miller estaba eh, predicando y enseñando que Cristo venía por segunda vez a la tierra en el año 1844. Él había seguido un estudio minucioso de la profecía de los 2300 días. Después de analizar algunas cosas y de estudiar lo que significaba el librito que Juan comió y que en la boca le sabía dulce y en el vientre era amargo, y la orden que Dios le dio de que era necesario volver a predicar a toda nación, tribu, lengua, o sea que había que volver a predicar al mundo entero. Dijimos entonces que íbamos a tener un estudio de esa profecía de los 2300 días para entender lo que estaba escrito acerca de lo que iba a suceder en realidad cuando esa profecía terminara. Entonces, a partir de este momento, vamos a comenzar a hacer un análisis de esta profecía de los 2300 días. Va a llevar más de un tema. Vamos a analizar algunas cosas que creemos que nos es necesario conocer y que nos es necesario también explicar para la comprensión del Evangelio en esta última fase del período de la Iglesia cristiana, el período de la Iglesia de la Odisea. No vamos a decir más nada con respecto a esto, sino vamos a comenzar a usar la Biblia para hablar acerca de este tema. Vamos a buscar en el libro de Daniel el capítulo 8 y vamos a leer el versículo 13 y el versículo 14. Dice el versículo 13: entonces oí a un santo que hablaba y otro santo le preguntó: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo, de la prevaricación asoladora y del pisoteo del santuario y del ejército? Hacemos la aclaración que solamente estamos presentando este texto para analizar en este momento esta profecía que estamos estudiando, pero no vamos a presentar ninguna explicación fuera de lo que tiene que ver con la profecía en sí, porque cuando vayamos a estudiar el libro de Daniel, entonces analizaremos punto por punto las cosas que debemos analizar ya dentro del estudio del libro de Daniel. En este texto que acabo de leer, lo leo porque es necesario que podamos saber lo que estaba sucediendo con Daniel y la visión que él estaba dando, el mensaje que Dios le estaba presentando. Y Daniel escucha que un santo o la persona que Dios le presentó en esa visión le pregunta a otro: ¿hasta cuándo va a durar esta situación? Y, eh, y lo que está sucediendo con el santuario.
Entonces el versículo 14 dice, y él respondió, hasta 2300 días, de tarde y mañana. Entonces el santuario será purificado. La respuesta de un santo al otro es, ¿hasta cuándo va a durar? Hasta 2300 días, de tarde y mañana, y el santuario sería purificado. Aquí tenemos algunas cosas que debemos analizar con cuidado. Primero, vamos a analizar la expresión que se utiliza para decir el tiempo de esta profecía. ¿Hasta cuándo va a ser? Hasta 2300 días, días de tarde y mañana. La expresión tarde y mañana para referirse a los días de esta visión o de esta profecía que se está presentando hasta 2300 días, de tarde y mañana. Esa expresión de día, de tarde y mañana es la expresión que se utilizaba cuando Dios creó el mundo. En el libro del Génesis, cuando Moisés está escribiendo cómo fue que Dios creó este mundo, que lo creó en 6 días y estableció un día más que quedaba como un día sagrado donde podemos recordar o saber quién fue el que creó el mundo y en cuánto tiempo el mundo fue creado. Entonces se utiliza la expresión día, tarde y mañana. Pongo ejemplo. Cuando el mundo estaba oscuro, era un abismo, era un caos. El mundo estaba envuelto en agua y oscuridad. No se veía nada. El primer día de la creación, Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y la expresión bíblica dice, y fue la tarde y la mañana el primer día. Cuando llegó el día segundo, el día tercero, el día cuarto, cuando terminaba la creación de lo que en ese día Dios estaba haciendo, la expresión que se decía era de tarde y mañana. Primero de tarde, después de mañana, porque cuando Dios comienza la preparación de este mundo para que fuera un planeta habitado por las criaturas que Dios iba a crear, y también para el ser humano que Dios iba a crear, la Biblia es específica que Dios creó un periodo de tiempo exacto. Aquí estamos hablando de la creación. En la creación, Dios especifica claramente que cada día se componía de tarde y mañana. ¿Por qué tarde primero? Porque como la tierra estaba en oscuridad, primero estaba la parte oscura. Dios crea la luz y viene la parte de la mañana. O sea, el día, para contar el día de acuerdo a la forma en que Dios hizo la creación, el día no comienza por la mañana. El día comienza a contarse a la puesta de sol de la tarde, cuando viene la parte oscura. En el primer día, primero era la oscuridad. Ya en la creación del primer día, esa oscuridad duraba la mitad del día o en el espacio
del tiempo que corresponde al día. Después amanecía, primero la tarde, la noche, después amanecía y venía la parte del día. Ese día duraba un poquito más de 24 horas. No estamos dando aquí ahora el, ya lo hemos dado en otros temas, no lo estamos dando aquí exacto el tiempo por la noche, el tiempo por el día, porque la Tierra, como ha tenido transformaciones por el diluvio y la influencia del pecado, ha sido un poco diferente. Pero lo importante es que cada día tiene 24 horas, unos minutos y segundos, que al contar en un año, en la forma del cómputo que nosotros seguimos, como queda un tiempo aparte, cada 4 años llegamos a un año que se llama bisiesto, o sea que tiene un día más, con la acumulación de, de esa parte extra que va quedando cada día de acuerdo con el movimiento de rotación de nuestro planeta. Pero lo importante, que se especificaba claramente, un día era 24 horas y fracción. No era un periodo de millones de años como los evolucionistas creen o personas que dicen que Dios creó, pero que Dios creó en periodos de tiempos. O sea que un día significaba en la creación una cantidad de tiempo específica. Hay personas que señalan que cada día de la creación tenía 7.000 años de duración. Otros ponen otros tiempos, pero cuando Dios crea la tierra, con la expresión específica día y mañana, está señalando que Dios, además de crear lo que hace cada día, estaba creando también un cómputo de tiempo. Y ese cómputo de tiempo que Dios estableció fue la semana. Por eso, la semana tiene 7 días. Hay muchas formas de medir el tiempo para los seres humanos. Se ha medido de distintas maneras el año, el mes, el día, las horas del día, pero el cómputo del tiempo en semana es en semana porque Dios creó también ese cómputo del tiempo semana. Y en la expresión de cada día, de decir mañana y tarde, estaba señalando que un día era un día literal. Así tenemos nosotros la semana literal. Esto ya lo hemos explicado en otros temas, pero estamos haciendo el énfasis aquí porque debemos analizar esto con respecto a esta profecía que estamos señalando. Al decir en la profecía 2.300 días y añadir de tarde y mañana, significa que esa profecía duraría 2.300 días literales. Cuando digo literales, al hablar de la profecía, debo explicar algo, pero lo analizo un poquito más adelante. Estamos poniendo la base del estudio de esta profecía de los 2.300 años. Esta es una profecía que especifica que no fueron medios días, porque algunos hacen coincidir el tiempo con acontecimientos que sucedieron que no tienen que ver nada con la profecía, pero que ellos quieren, los que hacen esto, quieren
poner un evento específico, por eso pone que en vez de 2300 días de tarde y mañana, pone la mitad de los 2300 días. Y eso no es lo que la Biblia está señalando. El énfasis que hacemos ahora es que exactamente son 2300 días. Está garantizado que son días de 24 horas por la misma expresión que se utilizaba en la creación, tarde y mañana. Así, cuando Moisés escribe de la creación y señala el tiempo, dice claramente que no fueron períodos evolutivos o períodos de creación, sino exactamente una semana de creación y servía como base para tener también en la semana el día sábado que Dios estableció como un día sagrado donde los seres humanos debemos poner nuestra vida, nuestro quehacer, nuestro trabajo, ponerlo a un lado en el día séptimo y tomar ese día como un día santo, glorioso de Dios, donde estamos en comunión con Dios y con comunión con el sustentador de todas las cosas. Repito aquí lo que dije cuando hablamos de esto en temas anteriores. A pesar de que este movimiento no descansa en el movimiento de los astros, es tan fijo que en la historia de la humanidad solamente se ha intentado en dos ocasiones de quitar el periodo de la semana. Pero como que la semana está puesta por Dios, no se puede alterar el ser humano si cree en Dios o si no cree en Dios. Si cree en otro tipo de dioses que inventan los seres humanos o si cree en el Dios verdadero, no tiene el ser humano otra alternativa de respetar la semana como Dios la estableció, porque Dios la estableció con su autoridad. Entonces, en nuestro estudio de la profecía de los 2300 días, tenemos necesidad de respetar el tiempo que Dios estableció que iba a ser. Y ese tiempo era 2300 días. Repito, para que quede bien aceptado, bien establecido, 2300 días literales, porque son tarde y mañana. Ahora vamos a explicar algo con la expresión días literales que tienen que ver con tardes y mañanas. Aunque estamos diciendo que fueron 2300 días literales, ahora vamos a mencionar aquí un principio bíblico. Este principio bíblico que ahora voy a mencionar no es que yo lo esté mencionando de mí mismo y esté diciendo esto es así, sino que es algo que todos los comentadores, todos los estudiosos de la Biblia, todos los eruditos bíblicos están de acuerdo en estos principios que la Biblia establece. Y aunque ya lo dije en otros temas, voy a repetir aquí algo que ya he dicho más de una vez, porque en la base que estamos poniendo es necesario que esto quede bien establecido.
Cuando uno estudia la Biblia, los libros normales de la Biblia, siempre debemos estudiar la Biblia sabiendo que lo que estamos estudiando es algo literal. Un ejemplo que pongo, David y Goliat pelearon. David con la honda le tiró a Goliat, la piedra se le encajó en la frente, Goliat cayó, David corrió, le quitó la espada y le cortó la cabeza. Eso fue algo que sucedió literal. Dios creó en el cuarto día el sol, puso la tierra en relación con el sol, con los astros. El cuarto día Dios estableció la conexión de la tierra con los astros que tenemos en el cielo, en el espacio, y eso fue una cosa literal, no simbólica. Eso es cuando estudiamos la Biblia en los libros normales, pero en la Biblia hay una escritura que no se puede entender literal, sino que hay que entenderla en forma simbólica. Ejemplo, cuando se va a estudiar profecía, existe el principio que un día equivale a un año. Pongo este otro ejemplo. En el libro de Daniel, Daniel 7, Daniel 8, se estudia de la historia del mundo bestias que salen del agua, bestias que tienen cuernos, bestias de una manera o de otra, y todo eso es simbólico. Es simbólico porque esos animales no existen. No existe un león con dos alas que representa Babilonia. No existe un leopardo con cuatro cabezas, cuatro alas. Es un símbolo. No existe un animal como el de Roma que tiene dientes de hierro, garras de hierro, tiene cuernos que le salen, esas no existen, es simbólico. Para conocer lo que la profecía dice, hay que saber qué simboliza cada una de ellas. Estamos estudiando ahora una profecía que señala un tiempo, 2300 días, tarde y mañana. Pero en profecía, como es simbólico, un día significa un año, un mes significa 30 días y el año 12 meses. Los estudiosos bíblicos, cuando estudian la profecía, eso equivale así, un día, un año. Este principio bíblico no fue que se le ocurrió a una persona, es un principio bíblico que está puesto en la Biblia, la base bíblica para decir que en profecía un día significa un año. Hay dos textos en la Biblia que vamos a compartir ahora donde se habla de esto que estamos señalando aquí. Vamos a leer en Ezequiel capítulo 4 y versículo 6. Dice, cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho y llevarás la maldad de la casa de Judá durante 40 días, un día por cada año. El otro texto que vamos a leer está en Números 14:34. Dice aquí,
conforme al número de los 40 días en que reconociste la tierra, llevarás vuestra culpa durante 40 años, un año por cada día, y conocerás mi desagrado. Aquí están los dos aspectos que hemos señalado que presenta la autoridad bíblica, y esto es aceptado por todos los comentaristas bíblicos, por los teólogos. Es lo que la Biblia dice: un día representa un año. Así que en este tema de los 2300 días estamos puntualizando lo siguiente: esta profecía fue una profecía que duraría 2300 años literales, porque cada día significa un año, porque se está estudiando profecía. Bien, llegamos con este tema hasta este momento. Te pido que lo compartas para que no solamente tú seas beneficiado, sino que otros también puedan escuchar. En el próximo tema continuaremos analizando esta profecía de los 2300 días.